Hay secretos que la historia ha tratado de borrar, verdades tan incómodas que, durante siglos, se han disfrazado de costumbre, de celebración y hasta de remedio, pero bajo esa máscara amable se esconde algo que no todos están listos para ver. Hoy voy a llevarte por un camino que cruza templos antiguos, banquetes reales, ritos espirituales y experimentos científicos, todo para que descubras lo que realmente es el alcohol. Y te advierto, una vez que escuches esto, no volverás a verlo con los mismos ojos. Desde tiempos inmemoriales, el ser humano ha buscado alterar su percepción. Chamanes, reyes y comerciantes han intercambiado sustancias que prometían abrir la mente o aliviar el dolor. Entre ellas, el alcohol se ganó un lugar privilegiado, fácil de producir, aceptado socialmente y con un poder sutil para adormecer el alma mientras la mente cree que está despierta. En las civilizaciones más antiguas, el alcohol no se veía solo como una bebida, era un componente de rituales, un puente hacia los dioses y a veces un arma política para controlar pueblos enteros. Su historia no es solo la de un líquido fermentado, sino la de una herramienta usada tanto para elevar como para someter. Hoy vamos a desmontar pieza por pieza ese mito cultural que lo pinta como símbolo de alegría y unión, y vamos a entrar en su dimensión espiritual, donde sus efectos trascienden lo físico y tocan lo más profundo de tu ser. Para entender el papel oculto del alcohol en nuestra historia, tenemos que viajar muy atrás, mucho antes de que existieran bares, discotecas o incluso la palabra bebida en el sentido moderno. Hablamos de un tiempo en el que el ser humano comenzaba a domesticar la tierra, a construir aldeas y a formar las primeras civilizaciones. Fue ahí, en esa transición de cazadores-recolectores a sociedades agrícolas, donde el alcohol empezó a ocupar un lugar peculiar. Uno de los primeros rastros documentados lo encontramos en el antiguo Egipto. Allí, la cerveza no era simplemente un pasatiempo, era parte de la economía. Los trabajadores que levantaron las pirámides recibían raciones diarias de pan y cerveza como parte de su salario. Y no se trataba de un lujo, sino de un sistema pensado con precisión. Un estómago lleno y una mente suavemente adormecida eran más fáciles de manejar que un pueblo con hambre y espíritu inquieto. Los faraones sabían algo que muchos líderes posteriores también comprenderían. Cuando el pueblo está contento en apariencia, su capacidad de cuestionar se reduce. En la Grecia clásica, el vino ocupaba un lugar casi sagrado. No era simplemente una bebida, estaba vinculado a Dionisio, el dios de la locura, el éxtasis y la fertilidad. En sus festivales, llamados bacanales o dionisíacas, se buscaba deliberadamente la pérdida de control. Cuanto más se nublaban los sentidos, más cerca creían estar de lo divino. El éxtasis no era un accidente, era el objetivo ritual. Sin embargo, no todos los griegos veían el vino con buenos ojos. Filósofos como Sócrates y Platón advertían que el exceso de bebida alejaba al hombre de la razón, esa virtud que para ellos era la esencia de la humanidad. Mientras tanto, en los antiguos territorios de América, mucho antes de la llegada de los europeos, las culturas indígenas ya elaboraban fermentados de maíz, yuca o frutas. En los Andes, por ejemplo, los pueblos preincaicos preparaban la chicha como parte de ceremonias agrícolas y festivales religiosos. En Mesoamérica, los mayas y aztecas tenían bebidas como el balché o el pulque, utilizadas en contextos sagrados. Pero aquí había una diferencia crucial. Su consumo estaba regulado por normas estrictas. No cualquiera podía beber y no en cualquier momento. A menudo, antes de participar en estos rituales, la persona debía someterse a ayunos, purificaciones o meditaciones. El alcohol no era un escape del día a día, sino una herramienta controlada que formaba parte de un momento puntual y significativo. Algo similar se observa en Asia. En China se han encontrado vasijas de más de 9.000 años con residuos de bebidas fermentadas hechas de arroz, miel y frutas. Los textos antiguos chinos hablaban del alcohol como un regalo de los dioses que debía usarse con moderación. El filósofo Confucio recomendaba beber hasta alegrar el corazón, pero nunca hasta perder el control.
En la India védica, el soma, que aunque no era alcohol sino otra sustancia psicoactiva, cumplía una función espiritual semejante: abrir la percepción para contactar con lo sagrado. La diferencia entre uso sagrado y abuso cotidiano ya era clara para ellos. Con el paso de los siglos, sin embargo, algo cambió. El alcohol dejó de estar atado a los templos, a los rituales y a las reglas espirituales. Salió de las manos de sacerdotes y chamanes para convertirse en un producto de consumo constante. Lo que antes era una llave para abrir momentos excepcionales, terminó siendo una puerta abierta de par en par, por la que entraban tanto la celebración como la dependencia. En ese momento, el alcohol dejó de ser un símbolo sagrado para transformarse en una cadena invisible que se arrastraba sin que muchos se dieran cuenta. Cuando observamos la historia con ojos atentos, el patrón se repite una y otra vez. El alcohol no solo ha sido un acompañante en celebraciones, sino un recurso estratégicamente útil para quienes detentan el poder. No hablamos de conspiraciones modernas sin fundamento, sino de un fenómeno visible a lo largo de diferentes culturas y épocas. En la Europa medieval, por ejemplo, el agua no siempre era segura para beber. Las ciudades crecían rápido, sin sistemas de saneamiento eficientes, y las fuentes de agua se contaminaban con facilidad. En ese contexto, la cerveza y el vino, que al pasar por procesos de fermentación, se volvieron opciones más seguras que el agua. Pero aquí viene lo interesante. Esto significaba que la mayor parte de la población pasaba sus días con un ligero efecto embriagador. No lo suficiente para colapsar, pero sí lo bastante como para vivir con la mente más lenta y dócil. Era una embriaguez constante, aceptada como parte de la vida diaria. El Imperio Británico llevó esta estrategia a otro nivel durante la colonización. En lugares como la India o África, el alcohol importado se distribuía a gran escala, muchas veces a precios artificialmente bajos. Era un producto nuevo para varias comunidades y con el tiempo su consumo alteró costumbres, economías y estructuras sociales enteras. Una población entretenida y adormecida es mucho menos propensa a rebelarse contra un sistema injusto. En América, tras la llegada de los europeos, el alcohol se convirtió en una moneda de intercambio con pueblos originarios. Documentos de la época muestran cómo comerciantes y colonos ofrecían aguardiente a cambio de pieles, tierras o incluso mano de obra. El resultado fue devastador. Comunidades enteras que nunca habían tenido un contacto prolongado con el alcohol comenzaron a sufrir sus efectos destructivos, tanto físicos como culturales. Incluso en tiempos más recientes existen ejemplos curiosos. Durante la ley seca en Estados Unidos, oficialmente el objetivo era erradicar el alcohol para proteger la moral y reducir el crimen. Sin embargo, lo que ocurrió fue que el negocio se desplazó a manos del crimen organizado, creando redes de contrabando que, en muchos casos, estaban conectadas con intereses políticos y policiales. El alcohol no desapareció, solo cambió de manos y de precio. Y en ese cambio, quienes tenían control sobre su distribución podían decidir quién accedía a él, cuándo y en qué condiciones. Pero más allá de lo político y económico, el control más sutil y poderoso es el que se ejerce sobre la conciencia. Una mente que se adormece regularmente tiene menos espacio para cuestionar, para crear, para rebelarse. Es como si una capa invisible se colocara sobre la percepción, bajando el volumen de las alarmas internas que nos avisan cuando algo anda mal. Así, el alcohol deja de ser simplemente una bebida y se convierte en una herramienta silenciosa para moldear sociedades. Más allá de sus consecuencias físicas, el alcohol ejerce un efecto silencioso, pero profundo sobre lo que somos en esencia, nuestra mente y nuestra energía interior. Cuando lo consumimos, no solo alteramos procesos químicos, también modificamos nuestra capacidad de percibir, conectar y proyectar. A nivel neurológico, el alcohol actúa como un depresor del sistema nervioso central. Esto significa que ralentiza la comunicación entre neuronas, afectando funciones como la memoria, el juicio y el control de impulsos.
Aunque muchas personas lo asocian con una sensación inicial de euforia o relajación, lo que realmente está ocurriendo es una desconexión progresiva de ciertas áreas cerebrales encargadas de evaluar riesgos y mantener la claridad. Es como si nuestra mente, normalmente alerta y capaz de analizar, empezara a trabajar con filtros empañados. Pero el efecto no termina en lo físico. En muchas tradiciones espirituales, el cuerpo no es solo materia, es también un campo energético. Se cree que este campo actúa como una antena que capta y emite información, emociones y vibraciones. Cuando el alcohol entra en el organismo, altera esta frecuencia natural. Algunas culturas dicen que es como abrir la puerta de casa y dejarla entreabierta. No sabes quién o qué puede entrar. En contextos chamánicos, por ejemplo, se reconoce que ciertas plantas o sustancias pueden abrir portales de percepción, pero siempre bajo una guía ceremonial y con intención clara. El alcohol, en cambio, es un portal descontrolado. Abre, pero no protege. Desde una perspectiva psicológica, también hay un fenómeno curioso. El alcohol tiende a apagar la voz de la conciencia, esa que nos recuerda lo que es correcto o nos advierte de un error. Esto explica por qué muchas personas, bajo sus efectos, toman decisiones que jamás considerarían en estado sobrio. La voz interior no desaparece, pero su volumen se reduce, dejándonos navegar en una niebla donde las consecuencias parecen lejanas o irrelevantes. Históricamente, esta alteración de la conciencia ha sido usada de forma ritual y también como forma de desconexión. En algunas comunidades indígenas, antes de la llegada masiva del alcohol europeo, existían bebidas fermentadas de bajo contenido alcohólico usadas en ceremonias muy específicas. El consumo no era recreativo, sino simbólico, y estaba rodeado de reglas estrictas. El exceso no era tolerado, porque se entendía que el estado de embriaguez prolongado debilitaba el vínculo entre la persona y el gran espíritu o la fuerza creadora. En la vida moderna, sin embargo, la normalización del consumo ha hecho que muchas personas vivan en un ciclo de desconexión intermitente. Se utiliza para relajarse después de un día duro, para romper el hielo en interacciones sociales o para olvidar preocupaciones. Pero cada uno de esos tragos, repetidos una y otra vez, va tejiendo un hábito: desconectarnos de nosotros mismos en lugar de aprender a enfrentar lo que sentimos. En resumen, el impacto del alcohol en la mente y el espíritu no es solo cuestión de embriaguez momentánea, es un cambio sutil pero constante en cómo pensamos, sentimos y nos relacionamos con el mundo y con lo invisible. Y ese es quizá su efecto más poderoso y más peligroso. Imagina a un joven llamado Daniel. Con apenas 18 años, empezó a beber solo los fines de semana con sus amigos del barrio. En esos días las reuniones eran sencillas, música a todo volumen, bromas que parecían más divertidas con un vaso en la mano, y esa sensación engañosa de que el alcohol lo volvía más extrovertido, más él mismo. Era, como él decía, parte de la diversión. Al principio, nadie, ni siquiera él, veía peligro alguno. Pero el tiempo tiene una manera silenciosa de revelar consecuencias. Lo que comenzó como un par de cervezas los sábados pronto se extendió a los viernes. Luego, a veces también los jueves, para relajarse después del trabajo. En menos de 2 años, Daniel descubrió algo inquietante. Sin alcohol, se sentía apagado, ansioso, desconectado. Era como si le faltara una chispa para poder socializar o incluso para sentirse cómodo en su propia piel. Lo que no sabía es que su cerebro ya se había adaptado a funcionar con esa sustancia. La química de su felicidad, de su seguridad, de su confianza, ya no nacía de él, sino de una botella. Luego está el caso de María, madre soltera de 2 hijos. Ella no era una bebedora habitual. Durante años apenas probaba el alcohol en celebraciones familiares, pero la vida, con sus altibajos y presiones, la fue llevando a buscar un escape en esos momentos de estrés. Cuando las cuentas se acumulaban, el trabajo se volvía insoportable o la soledad pesaba más de lo habitual, recurría a una copa de vino por la noche. Y al principio funcionaba, la ayudaba a relajarse, a dejar de pensar, a dormir.
El problema es que ese alivio momentáneo tenía un precio, discusiones innecesarias con sus hijos, días enteros sintiéndose sin energía y una creciente sensación de desconexión con todo lo que realmente amaba. Su refugio empezó a convertirse en una prisión invisible, y no todas las historias son individuales. Existe también un relato colectivo que ilustra cómo el alcohol puede permear la vida de una comunidad entera. En un pequeño pueblo agrícola, una gran empresa cervecera llegó con promesas de empleo, desarrollo y modernización. Al principio, la comunidad celebró la noticia: más trabajo, más actividad económica, más movimiento en las calles. Los eventos patrocinados por la compañía llenaban la plaza principal y parecía que todos ganaban. Pero en pocos años, algo cambió. Aumentaron las peleas en fiestas, los accidentes de tránsito y los casos de violencia doméstica. Las estadísticas oficiales comenzaron a reflejarlo, pero el tema se volvió un tabú, porque el alcohol es parte de nuestra cultura. Era como si por el simple hecho de ser aceptado socialmente, nadie se atreviera a señalar que algo estaba yendo mal. Estos ejemplos de Daniel, María y el pueblo no son para demonizar a quienes beben. Se trata de mostrar cómo el alcohol, cuando se normaliza, se infiltra silenciosamente en la vida hasta que deja de parecer un problema, incluso cuando ya lo es. Y lo más inquietante es que esta normalización puede ocurrir en cualquier lugar, en grandes ciudades, en comunidades pequeñas, en familias que parecen unidas y hasta en personas que jamás hubiéramos imaginado. La historia, en todos los casos, se repite con una lección clara. Lo que empieza como un hábito ocasional puede convertirse, sin darnos cuenta, en un compañero constante, y no siempre para bien. Después de todo lo que hemos explorado desde la perspectiva espiritual, la científica y la social, la pregunta más importante no es si el alcohol es bueno o malo. Esa es una trampa en la que muchas veces caemos, buscar respuestas absolutas para temas complejos. La cuestión real es mucho más profunda. ¿A quién sirve realmente el consumo masivo de alcohol? Cuando una sustancia reduce tu claridad mental, apaga tu voluntad y rompe el puente con tu propia esencia, es difícil imaginar que esté trabajando a tu favor. Porque la claridad no solo te ayuda a tomar mejores decisiones, también te hace menos manipulable. Y un ser humano menos manipulable no siempre es conveniente para ciertos sistemas que prosperan en la confusión y en la distracción colectiva. Observa a tu alrededor. Campañas publicitarias brillantes asociando la bebida con la alegría, el éxito y la libertad. Fiestas, deportes, reuniones familiares, el alcohol está ahí como un invitado de honor que nadie cuestiona. Y mientras tanto, las consecuencias desde problemas de salud hasta rupturas familiares parecen quedar relegadas a lo inevitable o a la mala suerte. Pero, ¿y si no fuera casualidad? ¿Y si esta normalización sirviera para mantener a una sociedad más dócil, más anestesiada, más ocupada en escapar que en despertar? Esto no es un llamado a vivir con miedo. El miedo paraliza y eso no es lo que buscamos aquí. Es un llamado a vivir despiertos, a mirar de frente aquello que siempre nos dijeron que era normal y preguntarnos, ¿normal para quién y a qué costo? Porque nuestra conciencia es un tesoro y cada instante que pasamos adormeciéndola es un instante que no recuperamos. Quizás el verdadero secreto del alcohol, el que ha permanecido oculto por siglos, no esté escrito en documentos clasificados ni en teorías conspirativas que suenan a ciencia ficción. Tal vez la conspiración más peligrosa sea la que construimos nosotros mismos, la conspiración silenciosa de la costumbre, de la resignación, de creer que así son las cosas. Es ese susurro interior que nos dice, una más no hace daño, mientras, gota a gota, se apaga algo dentro de nosotros. Por eso, hoy te invito a un ejercicio simple pero poderoso. Mírate al espejo, observa tu mirada, pregúntate con honestidad brutal, ¿qué versión de mí quiero alimentar? ¿La versión que necesita escapar constantemente o la que está dispuesta a despertar, incluso si al principio duele? El cambio no empieza en grandes movimientos sociales, ni en leyes que lo prohíban todo. Empieza en un instante de lucidez personal, en la decisión de poner tu bienestar, tu claridad y tu libertad por encima de cualquier hábito heredado, porque cuando una persona despierta, inspira a otra.
Y así, de forma silenciosa pero imparable, un despertar individual se convierte en un despertar colectivo. Si este mensaje resonó contigo, compártelo con alguien que lo necesite, porque a veces una sola conversación puede encender una chispa que cambie una vida.